Agradecer también al área de cooperación de la Universidad de Valladolid, a Omoya, que junto con nosotras ha podido organizar este encuentro. Y nada, yo no me voy a extender mucho, simplemente comentaros que el motivo o el pretexto de que estemos acá hoy compartiendo con Eduardo Romero es que ha publicado recientísimamente, porque ha sido este viernes, vamos, nos llegaron ayer los libros, estos dos libros, tanto Mar Abierto, que es su primera novela, aunque ha hecho otras serie de escritos anteriormente, y Nigeria, en la cual colabora, lo escriben entre Amelia Zelaya y Eduardo, que luego presentaremos con el vídeo. De Eduardo, la verdad es que la inmensa mayoría de acá que lo conocéis incluso mejor que yo, pero bueno, sí comentar que es de Asturias, que pertenece al colectivo de Cambalache, en el cual también nos sentimos que compartimos como Sodepaz bastante caminito conjunto en cuanto a colectivo social. Aparte de tener sus libros en la tienda, deciros también que publica, colabora con la revista feminista de La Madeja, que es una persona, o yo así lo siento, que aunque no me da tiempo a leer el libro, estoy segurísima de que ha podido plasmar esa visión de gentes categorizadas bajo inmigrantes, y que eso solo se consigue desde luego desde la cercanía, de compartir tanto espacios como tiempos, como vivencias en la cotidianidad. No desde ningún otro prisma, ni análisis, ni otro punto. Pienso, y también lo voy a presuponer, que va cargado como tu propia trayectoria de una lucha, de una conciencia crítica con nuestro propio sistema, de mucho activismo y de mucha incidencia social. Ligado a esto, en el momento en el que estamos, en el cual tanto nuestros gobiernos como sus filiales satélites, como son las Naciones Unidas, por ejemplo, que están en plena negociación colectiva de intercambiar bocas que tienen hambre y que comen por manos que trabajan, con una variable que es excedente de producción, y son sobrantes, y somos sobrantes, y viendo a ver cómo nos manejan en esa ecuación que es la del capitalismo, yo os diría que estemos muy atentas, no sea que mañana una de esas variables cambie y seamos nosotras las que estemos como excedente. Y quizás, y ojalá, en ese momento seamos capaces de entender o de darnos cuenta que un bienvenidas es alentador, pero no es suficiente. Y no te voy a robar más tiempo. Para mí, a nivel personal, también es un placer el compartir este ratito contigo. Y nada, os dejo con Eduardo. Nos quedamos, porque yo también me quedo con Eduardo. Perdón. Nigeria. Desde el tren que circula entre Madrid y Oviedo aún se puede disfrutar entre túneles de la montaña que precede al final del viaje. La urgente necesidad de ir cada vez más rápido nos privará en breve de este trayecto. La variante de Pajares agujerea definitivamente las montañas para dejarlas atrás en un breve cuarto de hora, a lomos de un tren de alta velocidad. Hoy, sin embargo, el viaje entre Madrid y Oviedo dura todavía 4 horas y media. El tren ha salido a las 11 de la mañana. En contraste con la habitual placidez del trayecto, gente leyendo, tecleando, dormitando, la mañana en este tren es particularmente escandalosa. En la cafetería, casi siempre silenciosa y semivacía,
Media docena de jóvenes, todos ellos vestidos de blanco y ataviados como unos tirantes rojos, engullen las primeras copas de una jornada que se prevé muy larga. La camaradería entre ellos se acrecienta al tiempo que el alcohol se va acumulando. Las canciones estridentes comienzan a aflorar a medida que discurre el viaje, y las conversaciones íntimas pero a voces son necesariamente escuchadas por cualquier persona que permanece en el bar. Cuéntamelo, tío, que por algo somos amigos. Te la estás follando, ¿a que sí? Y te gusta de verdad. Venga, dímelo, vocifera en el oído de su amigo al que tiene medio abrazado, mientras acompaña sus preguntas con movimientos pélvicos. Déjame, que no sé qué hacer. Venga, tío, te las estás follando a las dos. Eres un grande. Ahora ya la abraza completamente. La conversación queda interrumpida por una nueva canción. Los jóvenes giran sobre sí mismos con las copas alzadas. Ay, qué ricas comiditas que me hacías, ay, qué guapa eras cuando te conocí. Ese lunarcito que tenías en la cara ha criado pelos, como pincha el cabrón. Te casaste, la cagaste. Al lado de la cama se arrugan un pantalón y una camisa que si alguna vez fueron blancos, ahora lo disimulan bien entre marcas de pisadas y restos de vómito. Sobre ellos un par de tirantes de color rojo. El tipo que yace sobre la cama no se ha movido desde que al amanecer Hope logró que entrara a trompicones por la puerta de la habitación y le empujó hacia la cama sin que se cayera al suelo. Antes de que impregnase del todo las sábanas con su ropa, ella misma se la fue quitando y tirándola a un lado. Sentada en una silla, trata de dormir un poco. Ve al tipo frente a ella y recuerda la escena de la noche anterior. La pandilla de jóvenes se comportó más o menos como es la costumbre. 5 de ellos enseguida dejaron claro que no se follarían a la negra. El sexto, en cambio, no quería saber nada de ninguna de las otras mujeres del club y solamente quería joderla a ella. Hope estaba especialmente tranquila. Sabía por experiencia que aguantarían aún 3 o 4 rondas de copas suficientes para ganarse un dinero y garantizar que esa noche el trabajo se acabaría acostando a un saco. A miles de kilómetros de distancia, en la región del delta del Níger, los antiguos oil rivers, ríos de aceite del colonialismo británico, una mujer saca las manos de lo que debería ser su tierra, pero sus dedos se elevan impregnados de un fango negro y grasiento. Ha caminado durante horas en busca de agua potable, pisando sobre el entramado de tuberías que transportan el petróleo. Ahora se encuentra con que los vertidos han acabado con uno de los últimos pozos a los que tenía acceso. La abuela de esta mujer bien podría haber sido la abuela de Hope. Rodeada de niñas y niños apretujados a su alrededor, sus palabras pintaban un puñado de ríos de aguas cristalinas, rebosantes de una gran variedad de peces. Cantaba también a la tierra y a su abundante alimento, pero en los relatos de la abuela, piensa la mujer mientras mira sus manos petroleadas, se colaban también historias terribles, historias que anticipaban esta maldición. A pocos kilómetros del club, una niña se despierta y se asoma a los recuerdos de su casa, una casa en la que nunca ha estado. ¿Sabes que en Nigeria hay una playa con una gran cascada? Sí, y muchos marrones como mamá y yo. Mañana voy a ir con mi mamá a Nigeria. Puedes venir con nosotras si quieres, pero hay muchos marrones y vivimos en una casa de palma, porque en Nigeria hace mucho calor y por eso nos tenemos que duchar con agua fría. La abuela Amnabon no se quiere morir y todavía tiene dientes, y el abuelo sí se murió porque bebió un agua que tenía el veneno de una serpiente. Esa mañana, Hope se despierta sobresaltada por la bella imagen de unos manglares ardiendo a su alrededor y pugna contra sus recuerdos. En ese momento, 3 mujeres corren a ocultarse entre esos mismos manglares. A su espalda se eleva el humo del oleoducto que acaban de reventar.
Como tú veas, si lo pulsas, se enciende. Bueno, pues buenas tardes y mil gracias por organizar esta presentación, a Solepaz, a Moya, a toda la gente que habéis acudido a arroparla y a participar hoy aquí. He querido comenzar la presentación con la lectura de este relato, Naigiria, que es el primer relato ilustrado, pensado más bien, como habéis podido comprender, para personas adultas de las ediciones de Cambalache, y es un relato que salió publicado ya en el año 2012, una primera versión del mismo, en una publicación feminista que Cambalache lleva haciendo en los últimos 6 años aproximadamente, que se llama La Madeja, y que sale una vez al año, cada mes de noviembre. En el número dedicado a los paisajes feministas había escrito este texto, y ahora Amelia Zelaya, que es la ilustradora, maquetadora, que es una compañera del colectivo que ha hecho todos los diseños de los libros de Cambalache, pues ha hecho suyo el texto y se ha puesto a montar una exposición de cuadros que está ahora mismo puesta en las paredes de Cambalache. No sé si son 11 o 12 maravillosos cuadros que dialogan con el texto que os acabo de leer. Y esa exposición ha servido de base para montar este libro ilustrado que acabamos de editar. Cuando yo escribí ese texto, ese relato, que en La Madeja se llama de otra manera, pero que ahora hemos decidido llamar Naigiria, así españolizando la pronunciación de Nigeria en inglés, lo que pretendía también era mostrar las trayectorias de mujeres migrantes, concretamente de mujeres migrantes procedentes del África subsahariana, y concretamente de mujeres migrantes procedentes de Nigeria, y concretamente de mujeres migrantes procedentes de Nigeria y de un estado que se llama Edo State y una ciudad que se llama Benin City, que es uno de los lugares de mayor exportación de, vamos a decir, fuerza de trabajo migrante femenina para el trabajo sexual en Europa. Durante mucho tiempo nos hicimos la autocrítica, o intentamos, de hecho la seguimos haciendo, de que en muchas redes de solidaridad y de apoyo en torno a la lucha contra la política de extranjería, pues es más fácil o es más accesible tejer redes con colectivos de hombres. Y quizás el ejemplo más concreto o más conocido, con también más recorrido, es el ejemplo de los manteros, que precisamente porque están expuestos en primera línea a la represión policial en las calles cuando ponen su manta para vender, pero en esa exposición frente a la represión policial también están, digamos, a la vista para que se hayan podido tejer redes muy potentes, pues, de lucha contra la penalización del top manta, de lucha contra las redadas racistas, etc. Y quizás lo he dicho en otras charlas, seguramente lo habré dicho aquí ya en otras ocasiones, pues en el extremo opuesto de la visibilidad están, pues, mujeres que trabajan de internas o que trabajan en los clubs y que probablemente tienen menos riesgo de ser capturadas en una redada racista, aunque también es verdad que la policía muchas veces actúa en los clubs diciendo que sus actuaciones tienen que ver con la defensa de las víctimas de la violencia machista, y sin embargo lo que nos encontramos en la práctica es que muchas mujeres son detenidas en esas operaciones policiales supuestamente liberadoras cuando se encuentran sin papeles trabajando en ese tipo de lugares, ¿no? Bueno, el caso es que a partir de estas reflexiones sí que hemos podido, pues, tejer algunas relaciones y vínculos con mujeres migrantes en Asturias que habían vivido este tipo de trayectorias, y por eso se me ocurrió, pues, elaborar este texto, que en realidad lo que trata de hacer es lo que también cuento mucho en las charlas, que lo que diría el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad cuando habla de las migraciones y dice que de lo que se trata es de reconstituir
íntegramente las trayectorias migrantes desde el lugar de origen al lugar de destino, que no se pueden mirar las migraciones solo desde el tramo final, que hay que mirar las migraciones en su conjunto. Y eso es justo lo contrario de lo que hace la televisión, que nos presenta a un migrante o a una migrante colgado de una valla sin ningún pasado y sin ningún futuro. Un acontecimiento puro descontextualizado que se repite y se multiplica en un montón de fotogramas televisivos que no conducen a ningún tipo de explicación sobre lo que sucede, ¿no? Entonces, frente al fotograma televisivo, la recontextualización y la reelaboración de toda la trayectoria migrante, desde la actuación de las petroleras en Nigeria, que desplazan población e impiden la sostenibilidad de la vida, hasta lo que sucede en el lugar de destino con estas mujeres que cruzan el desierto y que a través de Marruecos acaban pasando a España, muchas veces teniendo bebés en Marruecos, como esta niña que os cuento que habla de su casa, una casa en la que nunca ha estado, porque ha nacido en el trayecto migratorio, ha nacido en Marruecos y habla de Nigeria desde España, habla de lo que su madre le cuenta de Nigeria, pero ella nunca ha estado allí. Y creo que es importante contar esto tanto por el hecho contextualizador como también porque cuando se habla de la frontera sur generalmente se habla de las migraciones masculinas, que efectivamente son cuantitativamente mucho mayores, pero se suele olvidar la existencia de mujeres migrantes, concretamente de la África subsahariana, que cruzan por Marruecos y que también saltan a veces la valla o que cruzan en patera el estrecho en condiciones bastante atroces. Hay algunos informes que permiten documentarse para poder escribir textos como este. Concretamente hay una organización que se llama Women's Link Worldwide en Madrid, que ha publicado varios informes que tenéis en PDF en su página web, la podéis buscar, y ahí hay varios documentos muy importantes sobre el trayecto migratorio de las mujeres nigerianas por la frontera sur. Me gustaría mucho destacar el trabajo de Amelia Zelaya en torno a las ilustraciones del relato. Me gustaría que estuviese ella aquí, lo que pasa es que se escaquea todo el tiempo de la posibilidad ya no de intervenir públicamente, sino incluso de ser visible en un espacio público. Ella está en su taller artístico, le gusta mucho pintar, es una compañera que es maravillosa y que ha hecho cosas chulísimas para Cambalache en estos 15 años de relación que tenemos, pero le gusta participar desde ese lugar y no le gusta participar desde la charla pública o desde el debate, incluso desde el diálogo sobre sus dibujos. Ahí están y a partir de ahí el resto volamos. Bueno, por otra parte, vengo a presentar la novela en mar abierto y el sábado la presentamos por primera vez en Cambalache. La presenté con un amigo que vive en Túnez, que mucha gente conoceréis, que es Santiago Albarrico, filósofo, ensayista, militante, que precisamente me parece que está hoy en Málaga hablando de islamofobia, y que supongo que conoceréis tanto por sus escritos sobre la antropología del capitalismo como por sus escritos sobre el mundo árabe. Y me cuesta un poco presentar la novela sin él, porque no porque sea Santiago, sino porque él participó mucho del proceso de escritura de la novela y en la presentación pues hacía como él hablaba de la novela y del autor. Es muy difícil hablar de la propia novela, es un poco egocéntrico, ¿no? Entonces como que me cuesta un poco contaros cómo ha sido este proceso creativo. Os puedo contar que en Cambalache ha sido una presentación muy emocionante, que había un montón de gente y que para mí era efectivamente emocionante porque la novela ha ocupado pues una parte importante de mi hacer creativo en los últimos 4 años, sobre todo en el último sobre todo, pero en los últimos 4 años. Pero era también muy emocionante, tocaba muchas fibras, porque en realidad el material de la novela tiene que ver con los últimos 10 años de mi vida, porque como vais a saber ahora a continuación, que os cuento algunas cosas más, es una novela
que dicen de no ficción, está basada en hechos reales, en cosas que me han rozado o que han pasado pues, muy cerca de mi propia experiencia. Y por eso era emocionante presentarlo en Cambalache, porque muchos de los protagonistas de la novela estaban ahí sentadas, escuchando la presentación. Y las ausencias también eran importantes. Jenny, que es una de las protagonistas de la que os hablaré, supongo, o os leeré un trocito, pues de las personas más importantes de la novela, pues no estaba, porque trabaja de interna en una casa. Y no es que no le dieran permiso para liderar ese día y poder estar en la presentación, sino que no se atrevió a pedir permiso. Las relaciones establecidas entre sus patrones y ella hacían que ni siquiera se atreviese a plantear esa posibilidad. Insisto mucho en el carácter coral de la creación del libro, no solo porque se alimenta de ese material de mucha gente que me ha contado pues, sus luchas, sus intimidades, sus sufrimientos, sus peripecias vitales, sino también porque en Cambalache ha habido todo un proceso de escucha. En algunos casos he sido muy pesado leyendo bocetos de la novela a mis compañeros y compañeras de la asamblea, y también se ha montado una especie de equipo colectivo de corrección, os garantizo que absolutamente implacable, que se ha dedicado a perseguir cualquier coma mal colocada, cualquier leísmo o cualquier expresión que consideraban que no era suficientemente fluida, y me han vuelto loco durante un montón de tiempo. Pero realmente ha sido un proceso también muy, muy bonito el poder compartir la novela en la asamblea y el poder tener esa devolución y enriquecimiento de la misma. Y también insisto en que el colectivo, pues, la actividad cotidiana de Cambalache es muy amplia y muy compleja. Hay una multiplicidad de tareas bastante grande, y sobre todo durante el último año también he sentido el privilegio de tener un montón de tiempo para este proceso de escritura, y haber tenido ese privilegio tiene que ver con que otras personas pues, han llevado a cabo tareas entre bambalinas mucho menos públicas que lo que estoy haciendo yo ahora, y que me han permitido poder hacerlo así, ¿no? La escritura del libro, que se desarrolla sobre todo, las escenas del libro se desarrollan sobre todo en Asturias, pero también se han completado, digamos, con un viaje a Marruecos, persiguiendo de algún modo la historia de los jóvenes marroquíes que viajan solos a Europa con 12, 13, 15, 16 años y son, vamos a decir, acogidos en centros de menores. Y también necesité para completar la novela de un viaje a Liverpool, persiguiéndoles no hacia el sur para ver a sus familias, sino hacia el norte, viendo cómo muchos de estos jóvenes acababan huyendo de Asturias, de la presión policial y de la política de extranjería, y probaban suerte en otros países de Europa. Para que os situéis, porque no quiero contaros mucho de lo que es la trama de la novela, no os la quiero resumir, no os quiero hacer, ¿cómo se dice en términos? Pues eso, no lo quiero hacer. Pero sí que os puedo contar que hay, pues sobre todo, tres historias principales que se narran en la novela. Una tiene que ver, no os voy a contar mucho de ninguna de las tres, una tiene que ver con que en la ciudad de Oviedo, desde hace unos años, hay un sistema de recogida de basuras portal a portal, y lo que sucede es que hay una empresa, o varias empresas ahora, pero concretamente una, que se dedica a colocar los cubos en los portales y recogerlos después de que haya pasado el camión de la basura. Es decir, las comunidades de vecinos alquilan los cubos a una empresa que los pone y los quita cada noche. Y hay una empresa que se llama Cubo Express, que contrató a un montón de migrantes senegaleses para hacer esta labor, migrantes que no tenían papeles y que recibían una documentación falsa, una documentación que pertenecía a otras personas, y que esa documentación era facilitada por la propia empresa. De hecho, hay un juicio abierto con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema de la novela que es las basuras en la ciudad, su recogida y el papel que juegan
algunos migrantes senegaleses que durante años han hecho esta tarea tan invisible también a través de esta empresa como Express. Hay otra de las historias de la novela que es, como decía antes, la historia de los jóvenes marroquíes que solos han venido a Oviedo y que se han encontrado una ciudad claustrofóbica para ellos, en la que sufrían continuamente las redadas racistas de la policía, mucha presión policial, maltratos, persecución, conflictividad, porque realmente eran chicos bastante conflictivos que vivían en situaciones muy desestructuradas, y sobre eso también habla la novela. Y la tercera historia es la historia de Jenny, que es una mujer peruana que es contratada por el Ministerio de Trabajo español y las empresas de hostelería que acuden a Perú a seleccionar mujeres para traerlas a trabajar en la temporada alta turística en hoteles de la zona. Y bueno, la novela profundiza en la peripecia de Jenny en todo esto. Bien, quería pasaros, bueno, ahora estáis en oscuridad, ¿no? Os lo paso. Lo que os paso es, por un lado, el esquema que ha servido para hacer el guión de la novela, para ver cómo será una unidad literaria todas estas historias que os acabo de contar. Y por otro lado, lo que os paso es una hojita escrita a boli por uno de estos chicos jóvenes marroquíes, y en realidad es un rap. Es un rap que uno de los chicos me pasó hace un montón de años. Y os lo paso para que veáis, o para explicar, que como fuentes de la novela, por un lado hay un montón de material documental, pues desde el rap que os estoy mostrando ahora, hasta cientos y cientos de materiales de expedientes judiciales, policiales y de muy diverso tipo, noticias periodísticas, que han servido para reconstruir determinadas historias. Esa, digamos, que sería una de las fuentes de la novela, la documentación escrita. Otra fuente de la novela es la experiencia propia, la experiencia vivida con gente que ha compartido historias conmigo, como decía, en esta última década. Y ahí diferenciaría que hay una parte del material de la novela que son historias que yo viví y que posteriormente las recuperé para contar esta historia. Mientras que hay otras que he vivido sabiendo ya que estaba construyendo una novela y que he ido activamente a buscarlas, entrevistando a un montón de personas, personajes que forman parte de esta historia. Es decir, que hay un material que se elabora después de haber sido vivido sin saber que va a haber una novela, y hay otro material que se elabora en la búsqueda ya de completar los huecos o de completar el hilo narrativo a través de las entrevistas y de los encuentros con un montón de gente. Incluso hay una vuelta más en esta ya búsqueda del hilo narrativo y de contar una historia a través de las experiencias que me va relatando la gente. Una última vuelta que es que he hecho mucho la lectura en voz alta de bocetos de la novela a personas que la protagonizan. Después de que les entrevistaba, compartía con ellos y con ellos tiempos, les leía los trocitos que tenían que ver con su vida. E incluso hay algún giro en la novela en el que se utiliza la reacción a la lectura en voz alta para volver a incluirla de nuevo en la historia que estoy contando. Me gustaría hablar brevemente de literatura. Ayer Santi Algarrico, cuando hablaba de la novela, intentaba huir de la etiqueta de una novela militante. Y decía, vosotros luego tendréis que juzgar si es así, que lo interesante de la novela es que podía funcionar sin encasillarla en el lugar de una novela militante, sino que podía funcionar, digamos, como literatura más allá de la militancia. En realidad mis referencias para escribir esto tienen que ver con lo que se ha podido llamar el nuevo periodismo o la novela de no ficción, y en ese sentido hay como muchos textos que están en la frontera entre lo que es el reportaje periodístico y la ficción narrativa. Hay algunos que son más reportaje que novela y otros que son más novela que reportaje. Entre los que son más reportaje que novela, pues os podría citar pues un libro que salió
creo que en los años 80, de Günter Wallraff, que se llama Cabeza de Turco, que precisamente habla de un migrante turco en Alemania, y que Wallraff, que es un periodista, se disfraza durante 2 años de migrante turco y tiene un montón de experiencias que narra en ese reportaje. Por supuesto, un referente fundamental es John Berger. John Berger tiene, entre otros maravillosos libros, uno que se llama Un séptimo hombre, sobre las migraciones del sur de Europa hacia Europa occidental en los años 50 y 60, un libro de textos y fotografía. Y ahora acaba de salir otro, prologado por John Berger y escrito por Timothy O'Grady, un libro que se llama Sabía leer el cielo, y que habla de las migraciones irlandesas a Inglaterra en la segunda mitad del siglo XX, y que también es un texto maravilloso y difícil de encasillar. Es una autobiografía, es un reportaje, es una novela, no está muy claro lo que es, pero lo que sí está claro es que es un libro maravilloso. Yo estoy empezando a leer, y justo en estos días de presentación de la novela mucha gente me llamaba la atención sobre ello, pues a Alexievich, a Svetlana Alexievich y sus libros. Concretamente yo he leído Voces de Chernóbil y estaba empezando a leer ahora otros que también están en esa frontera entre el reportaje y la novela. Y entre los que son más novela que reportaje, pues siempre se cita a Sangre Fría de Truman Capote como la gran novela de no ficción, el referente de este tipo de literatura. Norman Mailer y otros muchos escritores yanquis también han utilizado, digamos, este tipo de voz. Y en el grupo de lectura que tenemos en Cambalache, últimamente hemos leído también autores franceses que hacen esta literatura de no ficción. Por ejemplo, Emmanuel Carrère, hay una novela que se llama Limonov, que está teniendo mucho éxito, que es muy recomendable, o Patrick Deville, o Logan Binet. Pero bueno, cito estos escritores franceses para contaros que a veces esta literatura en la que se narran hechos que tienen que ver con una investigación de hechos reales y que muchas veces incorporan la voz en primera persona del propio autor de la novela, que se mete dentro de la propia novela, como es mi caso. En algunos de estos autores franceses, a mí me parece que este recurso de la primera persona y de incorporarse al propio relato tiene el peligro de que enseguida también puede ser bastante egocéntrico y autorreferencial. Y me pasa con algunos de estos autores que me chirría esa voz narrativa de hablar mucho de sí mismos. Y entonces, por lo que he optado en mi novela es por intentar contar las diferentes peripecias que narro sobre todos estos personajes que os acabo de contar desde una tercera persona y también desde una voz pretendidamente distanciada frente, digamos, a la novela militante que busca, o sea, que puede tener el peligro del paternalismo, de la idealización de los personajes, del colonialismo, de la mirada colonial sobre ellos mismos también. Y he intentado narrar los hechos de una manera bastante cruda, de forma bastante distanciada. Y esa es la voz principal que aparece durante toda la novela. Y sin embargo, esa voz me servía para lo que quería contar, pero necesitaba otra voz complementaria. Y por eso, en algunos momentos, esa narración en tercera persona se interrumpe, pues incluso podríamos decir bruscamente, por una narración en primera persona en la que, de alguna manera, lo que trato es de recordar que lo que estoy narrando forma parte de la realidad y que yo formo parte también de esa realidad que estoy contando. He intentado que esa voz sea muy secundaria, muy poco presente, y solo sabré si lo he conseguido cuando pues, la gente vaya leyendo la novela y me vaya devolviendo opiniones sobre si te parece oportuna esa manera de narrar. A mí me ha parecido la única manera que tenía de poder contar esta historia. Entre los autores que antes os citaba de la novela de no ficción, hay uno muy poco conocido, o menos conocido, que me gustaría como destacar, que es Erich Hackel, y una novela pequeñita que se llama Adiós a Sidonie, que habla de una niña gitana que vive en la Austria de los años 30 y que va a sufrir
pues, la persecución del pueblo gitano por parte del nazismo, y que me parece también una novela que ha influido bastante en lo que ha sido mi escritura, y que de alguna manera está emparentada con otras novelas mucho más conocidas de Modiano, que es un premio Nobel reciente, y que cuenta también en libros como Dora Bruder, investigaciones periodísticas llevadas al ámbito de la narrativa. Pero si hay algún autor al que me gustaría destacar y citar más, quizás es uno de esos autores poco conocidos, es a Rodolfo Walsh. No sé si conocéis a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh escribió una novela que se llama Operación Masacre, que en las entradas de la Wikipedia sobre el nuevo periodismo enseguida aparece como uno de los grandes precedentes, pero que es una novela muy poco conocida y que habla de la represión del Estado argentino en los años 50, no en la dictadura militar de los 70, sino antes. Y Rodolfo Walsh, que era un tipo muy comprometido, éticamente gigantesco, pues vio cómo luego la dictadura militar argentina mataba, bueno, su hija se suicidó antes de ser asesinada por los militares, y posteriormente Rodolfo Walsh escribió una carta que se llama la Carta a la Junta Militar, en la que denunciaba la dictadura argentina, y enseguida Rodolfo Walsh se convirtió en uno de los miles de desaparecidos de la dictadura. Bueno, pues muchos años antes había escrito esta Operación Masacre, y he querido, ya casi para terminar, antes de leer algunos fragmentos de la novela, traeros un fragmentito del prólogo de Rodolfo Walsh a su Operación Masacre. Y en ese prólogo dice lo siguiente: después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años, y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas, he visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. Eso dice Rodolfo Walsh sobre lo que está viviendo en medio de la represión que sufren pues, los militantes en Argentina. Y en el otro extremo, recuerdo cómo Italo Calvino, en un prólogo a su única novela de realismo social, del neorrealismo italiano, que se llama Los senderos de los nidos de araña, antes de que empezase a escribir pues, unas novelas más fantásticas que seguramente conocéis, pues Italo Calvino en ese prólogo cuenta que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él que ha vivido la experiencia partisana, comprueba que en todos los lugares hay una especie de furia por contar historias. La gente cuenta historias en los trenes, cuenta historias en los autobuses, cuenta historias en la cola del pan. Todo el mundo tiene una historia que contar porque acaban de ganar la guerra al fascismo y, digamos, la experiencia partisana hace que miles de historias multicolores revoloteen entre los diálogos de todo el mundo, ¿no? Entonces cuenta cómo los escritores en ese momento pues captan esas historias, las hacen suyas y tratan de buscar un modo de expresión que permita contar de una manera literariamente potente muchas de esas peripecias en medio, digamos, de un sentido de la victoria y del optimismo muy potentes, ¿no? Creo que son dos contrapuntos, ¿no? Rodolfo Walsh contándonos cómo hay agujeros de bala en su casa y Calvino hablándonos de otro momento literario potente que es el de la victoria partisana. Y yo lo que os planteo es, o lo que siento también cuando escribo esta novela, es que sin necesidad de estar en un momento histórico de represión feroz como la que sufrió Rodolfo Walsh, y sin necesidad tampoco de estar en un momento multicolor de la historia,
Creo que hay muchos relatos que pasan en nuestra vida cotidiana que merecen ser contados. Que merece la pena abandonar por un momento el ajedrez y la literatura fantástica, que merece la pena abandonar esa novela seria de la que hablaba Rodolfo Walsh y escribir sobre las vidas de Mandao Diagne, de Ahmed, de Rashid, de Simon, de Jenny, y eso es lo que he intentado hacer con la novela. Así que gracias por escucharme. Si os parece, podemos hablar sobre lo que os acabo de contar, si queréis preguntar, o tenéis alguna curiosidad o polémica, tanto sobre el relato que leí al principio como sobre la forma de hacer la novela o bueno, lo que os apetezca contar. O si no, lo que estamos haciendo en las presentaciones, que siempre nos gusta mucho, es leer algunos trocitos en voz alta. Entonces, os doy un tiempo por si queréis hacer alguna pregunta y si no, me voy a poner a leer. No, yo sí creo que es interesante la propuesta que haces, porque sobre este tema generalmente lo que se lee, lo que se escribe, son ensayos académicos, estadísticos, que más que acercarnos a una realidad de gente viva, de gente que tiene una historia, casi nos alejan más, ¿no? Entonces, contar vidas cercanas, contar historias, me parece algo interesante y atrevido, y espero, pero ahora cuando te digamos que nos acerques a esta gente de verdad, me parece por eso muy interesante. Otra forma de ver la historia, que entiendo que es la única forma de acercar vidas, que la otra ya es. Sí, estaba muy cansado de escribir ensayos. ¿Cómo han recibido los protagonistas o los pseudoprotagonistas de estas historias que cuentas en el libro, el verse como personajes contados por otro, narrados por otro, ver sus vidas expuestas? Claro. Pues esto ha sido una experiencia, la verdad es que muy intensa. Porque en algunos momentos, pues también a la hora de hacer determinadas entrevistas, que no todas las entrevistas, o sea, no penséis una entrevista de, bueno, quedamos en, no sé, en la puerta de la universidad y nos metemos en una aula, una hora, grabamos una entrevista y chao, o nos tomamos un café y eso ha pasado con algunos personajes más secundarios que se ha pasado eso. Pero en muchos casos esto de las entrevistas puede ser pues ir a ver a Jenny, pasar un fin de semana con ella, ir al cine juntos y pasar unos días juntas y en algunos momentos tener conversaciones que han servido como material para describir esta historia, ¿no? Ha sido, en todo caso, casi siempre una experiencia muy bonita, en la que algunas personas como que han dudado de si querían jugar ese rol de contar su historia. Recuerdo concretamente a la madre de la novia de Rashid, uno de los personajes de la novela, que durante muchas semanas como que decía que sí, pero luego siempre buscaba una excusa para que no nos viéramos, ¿no? Y luego cuando nos juntamos y estuvimos hablando, al final como me confesaba que es que le costaba enfrentarse a esa situación y sin embargo que después de haber tenido la conversación había sido como una conversación reparadora, como que el hecho de contar había sido, vamos a decir, casi terapéutico. Y también ha sido bastante intenso y bastante bonito el leer fragmentos posteriormente en los que se sentían reconocidas esas personas y en general ha sido una experiencia también reparadora. Ha sido una experiencia en casi todos los casos muy chula. Sí, hay alguna excepción. No puedo hablar mucho en público de ella porque es bastante complicada, pero incluso en la novela misma os leeré luego un fragmento
de una opinión como más conflictiva respecto a lo que se cuenta en la novela. ¿Leen o más? Voy a leer fragmentos desordenados, no voy a empezar por el principio. Espero no hacerlo de spoilers. ¿Spoilers? ¿Se dice así? Sí. Empiezo con uno que no es el principio de la novela, pero que sí que es el primero en el que aparece esta voz en primera persona que os decía que interrumpía el relato omnisciente, se dice, ¿no? Ahora que me propongo novelar las peripecias vitales de algunos de estos jóvenes, trato de recordar cómo los conocí. Maldigo mi memoria de pez, que me impide reconstruir mi primer encuentro con Ahmed. Cariñoso, desequilibrado, amable, mentiroso, locuaz. En Ahmed todo es exagerado. Me recrimina recurrentemente este olvido mío de la primera vez que nos cruzamos por el barrio y él me abordó. Es nítido, sin embargo, el recuerdo de mi primer encuentro con Simo. Caminé hasta aquel parque en busca de Sufián, tímido y despistado. Sufián fue el primero de los chicos que conocí. Y allí me encontré con un grupo de adolescentes que junto a los muros de una iglesia se pasaban una bolsa de plástico para esnifar disolvente. Era una tarde de domingo. Parecía que la gente de ese barrio vivía enclaustrada en sus casas, pues solamente esta pandilla ocupaba el parque. A mi llegada escondieron la bolsa y el bote de disolvente, pero bastó un poco de confianza, yo no era policía ni educador, para que Simo sacara de nuevo la bolsa y empezara a inspirar con fuerza para el regocijo de sus iguales, pendientes de mi reacción. A Simo le gusta referirse a aquella escena y yo recuerdo perfectamente su rostro y su cuerpo frente a mí, la energía que desprendía, sus ojos enrojecidos, su sonrisa mientras reivindicaba el placer del pegamento. A Rashid, sin embargo, no llegué a conocerle. Escribiré sobre él sin haberle visto nunca. Serán las voces de Jibril y Elías, sus dos hermanos, de sus amigos y de Laura, su novia de entonces, las que me permitan dibujar algunas de las escenas de su vida. Rashid y Simo hablan precisamente de las peripecias de Sufián, que ha dado señales de vida desde Suiza, cuando Ahmed irrumpe en la plaza para anunciarles que ha encontrado nueva casa. Rashid y Simo le escuchan al principio un poco incrédulos. Entonces Ahmed mete la mano en el bolsillo de su pantalón y tras hacer unos aspavientos, abre el puño y, magia, unas llaves tintinean delante de las narices de sus amigos. A falta de una jarba, se ha sacado un as de la manga. Ha convencido a Khalid para que les deje su piso durante la temporada que él pasará en Marruecos. En realidad no ha necesitado proponérselo, ni siquiera ha buscado conscientemente que Khalid se lo ofreciera. Ha surgido sin más de la conversación, pero a Rashid y a Simo se lo adorna para presentárselo como si hubiera puesto en práctica un plan preconcebido. Khalid es casi 15 años mayor que ellos y lleva media vida en España. Vuelve a casa para celebrar su propia boda. En el fondo le inquieta meter a esta pandilla en su piso. No quiere perder su reputación ganada a pulso contra todos los estereotipos raciales de persona integrada, discreta, laboriosa. Pero se siente comprometido con la familia de Ahmed. Al fin y al cabo eran vecinos en ese pueblucho del que ambos provienen. Desde la terraza, construida con las remesas enviadas por Khalid, este puede otear durante sus visitas anuales buena parte del pueblo, y concretamente la casa de la familia de Ahmed, más modesta y de una sola planta. Junto a ella se levanta una cuadra, casi un chamizo, para las vacas y los corderos que engorda el padre de Ahmed. Cuando ese hombre fornido y bigotudo abre la puerta, emana de allí un hedor espantoso. A un lado de la cuadra, una cuerda está atada al tronco de un árbol. La cuerda serpentea unos metros por el suelo y se eleva hasta anudarse en un collar. El collar se cierra alrededor del cuello de un burro que en el preciso momento en que Khalid lo observa desde la terraza, arranca con los dientes unos hierbajos. A su lado pasa de largo la abuela de Ahmed. Desde su puesto de observación, Khalid no puede apreciar la delicadeza de su vestido ni los tatuajes que forman ya parte inseparable de su rostro y de sus manos. Esas pinturas paganas alrededor de su boca, su nariz y sus ojos espantan los malos espíritus. Contribuyen además a ese aura de erotismo que desprende la abuela al moverse, al reírse, al mirar a los ojos. Sí, la abuela habla, grita, canta, ríe estruendosamente, mientras la madre de Ahmed permanece casi siempre recluida. La vieja, la bruja, la loca, puede hacer lo que le viene en gana.
Jalid viaja todos los años a este pequeño pueblo de la provincia de Ben Melal, en el Atlas marroquí. No se lo confiesa a nadie, pero el lugar le parece cada vez más deprimente. Casas paralizadas a media construcción, montones de ruinas, un dispensario de salud y paritorio impecablemente terminado y cerrado a cal y canto, una carretera plagada de tráfico que atraviesa el pueblo y lo impregna de humo y olor a asfalto recalentado. Jalid no acierta a explicarse cómo es posible que al principio le gustara tanto volver a casa y sobre todo que le provocara placer contemplar su pueblo. Ahora piensa que ese lugar tiene lo peor del campo y lo peor de la ciudad. Y recuerda la última visita al cementerio, cuando no era capaz de encontrar la vieja sepultura de su padre en medio de ese caos de enterramientos, y de repente se vio con sus pisadas revolviendo la tierra de una de las tumbas. No, Jalid no quiere perder su reputación, pero le pesa el deber para con sus vecinos. El encanto casi irresistible de Ahmed ha logrado inspirarle esa mezcla de compasión por sus tribulaciones y de confianza que le cuidará el piso durante su ausencia. Ya le he dado las llaves, así que basta de darle vueltas, se dice esa noche mientras aprieta con fuerza el contenido de su maleta rebosante para lograr cerrar la cremallera. ¿Alguno más? ¿O pensáis? ¿Más? El padre Chus sale del garito agarrado a la cintura de Priscila. Ella lleva un vestido apretado de color claro que resalta su delgadez y su tez morena y deja suelta una larga melena oscura, bastante alborotada. Chus, tripudo, calvo, paticorto, podría llegarle a ella a la altura del hombro, pero los tacones altos de Priscila acentúan aún más la asimetría. Lo bueno de los tacones es que hacen a Priscila cortar su zancada y eso facilita que así entrelazados encuentren un ritmo común. Chus, ¿no crees que es mejor que nos soltemos? No me parece que te convenga pasear por el centro de Gijón agarrado a una puta. Ni hablar, todo el mundo sabe que yo ando con putas y con monjas, indistintamente. Da igual que se llamen Sor Mercedes que Priscila, responde Chus. Y en ese momento se suelta efectivamente para abrazar a una señora muy gorda y muy vieja que le sale del encuentro mientras grita Padre Chus, cuánto tiempo sin verle. Nacido en La Viana, en el fondo de la cuenca minera de Nalón, el cura ha vivido siempre en Gijón. A los 13 años entró en el seminario y lleva 3 décadas y media oficiando misas y dando clases en un instituto de la ciudad. Como consecuencia de su vertiginosa vida social, conoce a media ciudad y a él le conoce la ciudad entera. Chus abrió una casa de acogida que funcionó durante un largo periodo de tiempo como hogar para gentes que vivían en la calle. Al mismo tiempo que el hogar cerró, fue la propia casa de Chus la que abrió sus puertas, más o menos en la época de la afluencia de menores marroquíes a los centros de acogida. Algunos de ellos, ya adultos, acabaron en la casa del cura. Otros pasan por allí a pedirle dinero, tabaco, un contrato de trabajo para algún trapicheo de papeles, o simplemente lo que buscan es conversar. En la habitación que hace de dormitorio, oficina y comedor del cura hay una estantería repleta de libros. Una de las baldas es exclusivamente de libros sobre el Islam. Muy conocedor del Corán, Chus no rehuye las disputas religiosas con los chavales. Una semana antes de desaparecer en el agua, Rashid se presentó en aquella casa. El chico la frecuentaba siempre que pasaba por Gijón. Esa última vez que Chus le vio, Rashid no acudía como otras veces a pedirle ayuda. El cura no recuerda demasiado de qué hablaron. No sabía que sería la última vez. El chico, de esto sí se acuerda, acabó robando un televisor. El aparato podría haber ido directamente para la chatarra. No habrá sacado más que 4 perras por él, afirma Chus. Cuando le llegó la noticia de que un joven marroquí se había adentrado en el mar, enseguida pensó en Rashid. Un par de días después recibió una visita que se lo confirmó. Jibril, que buscaba desesperadamente noticias de su hermano, se presentó en su casa para preguntarle si le había visto. La visita trajo cola. A partir de ese día corrió el rumor, extendido no se sabe muy bien por qué y por quién, de que Rashid se había escapado de la policía y del mar, había llegado chorreando a la casa de Chus y este le había cogido durante una noche y le había pagado un billete de autobús para que huyese. ¿Habría sido así si Rashid se hubiera presentado? Probablemente sí. Chus estaba tomando un vermut cuando recibió la llamada de la policía. El cura se jacta de tener buenos amigos entre los maderos y los políticos. Los conozco a todos. Si no han sido ellos los que han pasado por mi clase, han sido sus hijos los que han sido alumnos míos.
En cuanto la gente se identifica como policía, Chus le espeta. ¿Qué se trata, del abogado? Si ya os estaba esperando. Al otro lado de la línea telefónica, silencio y algunos cuchicheos. A continuación, el mismo policía le ofrece incendiar un coche a buscarme. ¿Pero qué dices? Ahora mismo voy dando un paseo. Y el cura apura el vermú y acude solícito a la comisaría. Un agente le invita amablemente a entrar en un despacho, le ofrece asiento y un poco cortado empieza a interrogarle sobre su relación con Rashid. A medida que va negando que el chico pasara por su casa en una fecha posterior a su desaparición, nuevos policías van entrando a la sala. De últimas había 12 rodeándome, recuerda Chus, todos de pie alrededor de la silla donde me sentaba. Y un par de ellos estaban un poco exaltados, no se conformaban con mi versión de los hechos y llegaron a gritarme. La verdad es que demostraban mucho interés por encontrar al chico, reconoce Chus. Se sentían humillados porque Rashid se hubiese escapado de la comisaría delante de sus narices. Que baje Aguirre, les dice cuando se cansa de sus presiones. Y efectivamente, pasados unos minutos, comparece el inspector. No hagáis el ridículo, le dice el cura al mando policial. Estamos en la semana de la resurrección, pero deberíais saber que Jesucristo es el único que pudo resucitar. Ese chico está en el mar. Días antes de que rodara por el suelo abrazado de una señora, Simo había reaparecido en mi vida. Le había perdido la pista durante casi 2 años. Fue él quien me llamó por teléfono y finalmente se presentó a verme movido. Su estado era lamentable, apareció drogado y no se quedó mucho tiempo. Tras la huida de Rashid por el canalón, Simo y Ahmed habían abandonado la ciudad, cada uno por su lado. Simo estaba viviendo en Gijón y tenía algunas causas abiertas por robos en el interior de coches. Al parecer la policía le encontró junto a otros chicos en una gran jaraba. Simo dormía profundamente. Una mochila junto a él contenía móviles y carteras sustraídas de varios vehículos. En los bolsillos de su pantalón los policías encontraron pequeños trozos de cristal, restos de la luna del último coche. La mezcla de tranquimacín y alcohol le envalentonaba para cometer atracos, pero convertía a Simo en un idiota a la hora de desprenderse de las evidencias. Más adelante supe que en su desesperada búsqueda de dinero para pastillas y para fumar cocaína, abordaba a los viandantes con un cuchillo amenazador. Llegó a rajar a un tipo en el muslo derecho. Por aquel entonces podía pasar 3 o 4 noches sin dormir, hasta caer redondo contra cualquier bordillo de la ciudad. Si no era levantado antes por la policía, despertaba entumecido y desorientado 15 o 20 horas después. Junto con un compinche había llegado a hacer cosas verdaderamente peligrosas, como citarse con camellos para robárselo todo. Una noche le cayeron 20 tipos encima, le dieron puñetazos y patadas sin fin, aunque afortunadamente no le rajaron. Él se protegía la cabeza y un móvil de segunda generación que tenía en un bolsillo de la cazadora. Tan colgado estaba en aquella época que volvió a llamarme por teléfono un par de días después y se había olvidado de que acabábamos de vernos. Me hablaba como si fuera nuestra primera conversación en 2 años. Y voy a leeros el último trocito, si os parece. Hace días que Jenny no sale de casa. Cuando Rafa perdió el trabajo, dijo que se encargaría él mismo de hacer la compra, una de las pocas razones por las que ella salía. Así, pequeña, no pasarás miedo de andar por la calle. Desde que habla con su hijo por Skype, también ha dejado de bajar al locutorio. Pero esta mañana se ha levantado esperanzada y se ha propuesto un plan. Rafa y ella han hablado del problema que él tiene con el alcohol y las drogas. Él le ha pedido perdón miles de veces y ha prometido que no volverá a ocurrir. Jenny piensa en el menú para esta noche. En el revulsivo que ese momento especial, confía, provocará en la relación. Se demora en la ducha y al salir se seca y se echa crema por todo el cuerpo. Le agobia verse algunos moratones, a ver si se van de una vez, se dice. Jenny se pone un vestido que siempre le ha gustado, comprueba que tiene suficiente plata en su bolso y se dispone a salir. Antes piensa en llamar a Lilian, una compañera del hotel con la que mantiene trato, a ver si ella libra y pueden tomarse un café juntas. Decide llamar luego, desde la calle, a la vuelta del mercado. Busca sus llaves y no las encuentra por ningún lado. Juraría que las tenía colgadas en una alcayata que está clavada entre las puntas de los azulejos de la cocina. Ahí suelen estar las llaves. Las rebusca en su bolso y acaba vaciándolo varias veces.
Nada. Antes de ducharse ha limpiado toda la casa, así que hace memoria, trata de visualizarlas en algún rincón. Le extraña mucho que no aparezcan. Ella es minuciosa cuando limpia y va ordenando las pequeñas cosas que encuentra fuera del sitio. Ah, ya está. De pronto recuerda la última vez que salió a la calle y se ve a sí misma reflejada en el cristal de un escaparate, con su chaqueta vaquera. Abre el armario en busca de la chaqueta, convencida de escuchar el tintineo metálico en cuanto descuelgue la prenda de la percha. Pero las llaves tampoco están ahí. Empieza a sentirse agobiada. Abre y cierra cajones en la habitación y en la cocina. Mueve la cama y el sofá por si se han caído debajo. Repasa todos sus pantalones y chaquetas. Vuelve por enésima vez a vaciar su bolso. Frustrada, se sienta en el sofá. Desde allí, Jenny puede ver la puerta de entrada de la casa. Se queda mirándola. Primero con la mirada perdida, enfrascada en el repaso frenético de los sitios donde se han podido quedar las llaves. De repente siente una inquietud que la invade, de dentro a fuera, y fija la mirada en la puerta durante varios segundos. Se incorpora y camina hacia la entrada. Gira el pomo y empuja la puerta. Pero la puerta no se abre. Está cerrada con llave. Bueno, no sé si queréis comentar algo más o lo damos por terminado. Si te quedas una semana, puedes leernos el libro de todos los No sé qué hora es, no sé qué hora cierran aquí, pero... No, eso lo vamos a tener un poco Sí, ¿no? complicado incluso para negociarlo. Sí. Bueno, pues nada más, que muchas gracias por la invitación otra vez. Sabéis que, pues eso, que en Campalache llevamos como 13 años editando materiales. Sabéis también que apostamos también por que todos los materiales salgan con una licencia libre y por tanto en la página web de Campalache podéis acceder a todos los libros y artículos publicados por el colectivo en PDF. La verdad es que estos dos últimos no sé si les ha dado tiempo a subirlos a la web, porque soy un auténtico inútil para eso. Y hay otras compas que se encargan de la web, quizás ya estén subidos o estarán a punto de serlo. Y que se me había olvidado también decir que la novela de alguna manera forma parte de una apuesta del colectivo por no editar solo ensayo, sino por empezar a editar literatura, y que en realidad esta es la tercera novela que editamos. Publicamos en primer lugar una novela de Isabel Alba, que es una autora amiga y que entendemos que es una literatura muy feminista, y concretamente su novela 65% agua, que es la primera, como digo, novela editada por Campalache, pues es como muy intimista y hablando también de cuestiones que muy pocas veces son tratadas en los espacios militantes, ¿no? Sobre quién cuida, por ejemplo, quién tiene tiempo propio y las decisiones afectivas, sexuales, laborales que tomamos en nuestra vida cotidiana y los efectos que tienen en relación también con el patriarcado, ¿no? Y luego resucitamos una novela que se llama Lloro por King Kong, que publicó como autor Pablo Sorozábal, el músico, el hijo del músico en realidad, creo que también era músico, y que ya murió hace 7 años, y que escribió una novela sobre la posguerra civil con un título absolutamente anticomercial que se llama Lloro por King Kong, y que precisamente Santiago Albarrico nos recomendó como para, en su opinión, la mejor novela sobre la posguerra civil española. Y El mar abierto pues es la tercera novela de esta serie, y sí que tenemos como la voluntad de intentar escribir no solo desde el tono ensayístico, sino tratar de traer la narrativa a los espacios militantes y políticos y de recuperar la necesidad de contar historias, de tener historias propias. Y creo también que la exploración que supone la revista La Madeja, con un montón de formas diferentes de contar, también tiene que ver con esta idea. No seguro más. Sí. Mira, has venido siempre por aquí a hablarnos de integración. Igual te hago ir por caminos por los que no pretendías ir ni querías, pero te quería pedir si nos podías hacer, no sé, algún tipo de reflexión o comentarnos por dónde andas
centradas ahora en ese tema y algún tipo de reflexión del momento que estamos viviendo, en lo que tiene que ver con la migración, con los refugiados. 2 minutos, no te pido más. Uy, qué difícil. Así como muy rápido, porque sí, supongo que no hay tiempo para ello. O sea, lo que diría es, por una parte, que el trabajo en torno a la crítica a la política migratoria debería ser acumulativo, es decir, no deberíamos pensar que de repente, porque el circo mediático coloque la crisis de los refugiados en primer plano de una manera también a veces muy banal y muy superficial, tengamos que reelaborar todo lo que se ha hecho en estos últimos 10 o 15 años de crítica a la política migratoria española y europea. Yo creo que el escenario actual como que nos obliga a matizar o a mejorar nuestras herramientas analíticas y también como a alimentar las luchas antirracistas con nuevas perspectivas, pero creo que es importante como basarse en lo anterior, porque también ha habido como un revuelo mediático que ha generado también como a veces reacciones muy asistencialistas, muy superficiales en torno a la cuestión de los refugiados, o muy focalizadas en la cuestión de los refugiados que entran por la frontera este de Europa, sin atender a la vida cotidiana, a la más cercana de mucha gente migrante extranjera que estaba sufriendo situaciones muy duras. Entonces yo creo que quienes llevamos una trayectoria como más larga en este tema deberíamos conseguir el equilibrio entre no dejarnos arrastrar por esa cierta banalización del asunto y por otro lado tampoco convertirnos en una especie de gueto que desprecie la incorporación de gente que desde una ganas de hacer cosas pues a veces digamos, no ha hecho ese recorrido de análisis más en profundidad, pero se da la oportunidad de juntarse y de poder construir juntas pues, herramientas cada vez más potentes de lucha antirracista y contra la política migratoria, ¿no? Y en el ámbito así como más de análisis, pues por un lado, en las charlas sobre el tema de los refugiados, yo insisto mucho por un lado en que el concepto de refugio es un concepto eminentemente europeo, o sea que ha sido creado por Europa frente a esta idea de que Europa es un lugar de paz y prosperidad frente a las locuras que suceden en el mundo y que provocan que la gente tenga que desplazarse. El caso es que el refugio es la respuesta jurídica a lo que fue los efectos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial provocados por las grandes potencias capitalistas, entre ellas principalmente europeas, que provocaron decenas de millones de refugiados en el interior de la propia Europa. Creo que eso no hay que olvidar. Lo segundo es que frente a esta idea de avalancha de refugiados, los datos nos dicen otras cosas. Nos dicen que el 80% de las personas refugiadas viven en países del sur. O nos dicen que en Líbano hay 1.100.000 personas refugiadas, es decir, que de cada 4 habitantes, una persona de cada 4 es refugiada. Con lo cual esta idea de que Europa está saturada y demás, pues enseguida se desmonta con los datos, ¿no? Sin embargo, yo no estaba en la coyuntura concreta, leo las noticias, no tengo tampoco unas fuentes muy directas de lo que está sucediendo en la frontera, pero como que me gusta leer algunos textos más clásicos, alejarme de la coyuntura para intentar pensar sobre las cosas que suceden, y para este tiempo pues como que me acerqué de nuevo a la lectura de Hannah Arendt, de los orígenes del totalitarismo, y Hannah Arendt decía algunas cosas interesantes, como por ejemplo que, o por lo menos lo que ella dice puede hacernos luego derivar ideas como el hecho de que el refugio es un mecanismo muy interesante para Europa mientras sea el perfil de una minoría. Mientras es el perfil de una minoría, Europa puede asumir, acoger a un número más o menos ridículo o más o menos residual de refugiados y además presentarse a sí misma como garante de los derechos humanos y bla, 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 bla. En el momento en que digamos, un número muy grande de migrantes entran dentro de la categoría jurídica de personas refugiadas, lo que anticipaba Hannah Arendt en los años 30 del siglo XX
y se puede decir ahora es que se abole el derecho al refugio en el momento en que pueda afectar a una mayoría. Porque si se aplica esa garantía jurídica, los Estados europeos lo que estarían renunciando a la violencia de la política migratoria. Si una mayoría de migrantes puede acogerse a esa protección, pues Europa dejaría de poder ejercer esa violencia de tener pues la cuestión de la extranjería, del no tener papeles, la presión que supone todo eso, los trámites administrativos, el permiso de trabajo, todo eso, lo dejaría de poder ejercer con la violencia y la agresividad que lo permiten las leyes de extranjería de todos los Estados europeos. Luego, por otra parte, también diría que hay una autora que se llama Saskia Sassen, que seguramente conoceréis, en los años 90 escribió un libro que se llama Inmigrantes y Ciudadanos, muy optimista, ya veis en el título, ¿no?, sobre la posibilidad de que en Europa, a través de las luchas sociales y jurídicas, se podría llegar a la condición de ciudadano por parte de las personas migrantes. Y 16 años después ha escrito otro libro que se titula Expulsiones. De inmigrantes y ciudadanos ha pasado a expulsiones. Y hago esta comparación porque cuando habla de expulsiones no habla de las deportaciones de las que hemos hablado aquí otras veces, sino habla de las expulsiones de gente de su propia casa, de su propio territorio. Habla de las compras masivas de tierra, habla de los efectos del cambio climático, habla de los efectos de los monocultivos y de los agrocombustibles, de los proyectos eléctricos, mineros, todo el desplazamiento brutal de gente del territorio, ¿no? Y ella lo que decía en los años 90, en este libro que llamamos Más Optimista, y algo que hemos utilizado mucho otra gente, es que las migraciones hacia Europa son solo la punta del iceberg. La mayoría de la gente se desplaza dentro de su propio territorio. Migraciones sur-sur, migraciones, por ejemplo, dentro de África, dentro del propio país, del mundo rural al mundo urbano, de un país al de al lado, pero a Europa solo viaja una minoría. Y que por una diferencia de renta de un país a otro no se producen migraciones masivas. Eso decía Saskia Sassen en los años 90. Lo que pasa, y esto ya es como algo que hay que ir elaborando y viendo, lo que sí que pienso que apunta la cuestión de las riadas de personas refugiadas de estos últimos tiempos es que estamos viendo que la crisis del capitalismo es de grandes dimensiones, la crisis no es un invento, otra cosa es que se utilice la crisis para expoliar más a la gente con menos recursos, pero la crisis del capital es un hecho y el carácter terminal de esta crisis creo que también lo es. Y lo cual no anticipa nada, no promete nada mejor, pero el capitalismo, digamos, se encuentra cada vez en contradicciones más serias y solo puede responder con mayores grados de violencia o con lo que David Harvey llama la acumulación por desposesión. Y la acumulación por desposesión se generaliza y la crisis ecológica de dimensiones brutales también se generaliza en el planeta. Entonces, esto que nos decía Hannah Arendt, Saskia Sassen en los 90, que todos decimos de que la gente no se desplaza por una diferencia de renta y que las migraciones no son masivas hacia Europa, es verdad que esta pauta puede ir cambiando en la medida en que la gente ya no se desplaza por una diferencia de renta, sino que se desplaza porque es imposible vivir en determinados territorios del planeta. Hay que directamente huir. El ejemplo de la guerra de Siria es uno, pero digamos, estos ejemplos se están multiplicando por múltiples razones, ¿no? Entonces creo que también en la cuestión de los refugiados se está jugando el nuevo escenario geopolítico de territorios como Europa que se blindan militarmente de forma cada vez más violenta para sostener privilegios frente a procesos que se están descontrolando por parte del capitalismo, y entre ellos está la movilidad forzada, que cada vez puede ser más numerosa y cada vez puede querer acceder más a las puertas de Europa ante las situaciones de crisis total de algunos territorios del planeta. Entonces, creo que hay, por un lado, esta experimentación sobre el blindaje cada vez más brutal de algunos territorios privilegiados, y por otro lado está el hecho, que es contradictorio con este, a la hora de ejercer políticas migratorias, de que Europa tiene una crisis demográfica brutal, está súper envejecida. La crisis de este polo económico del capitalismo también tiene que ver con este envejecimiento poblacional que pone en dificultades a muchos países de Europa, y que por tanto, a la vez que quiere blindarse de movimientos de población que no sean funcionales de sus propios intereses, también quiere seguir reclutando fuerza de trabajo migrante, joven, barata, para ejercer determinadas funciones.
Entonces, esta contradicción es la que está jugando también en las posturas pues, aparentemente paradójicas de Alemania y en general de toda la Unión Europea. Mucho más de 2 minutos. Así que cerramos porque nos vamos a venir Sí. sí. Agradeceros otra vez el que hayáis venido. A ti,